Un centenar de artistas, poetas y cantantes rendían ayer uno de los más entrañables homenajes de cuantos ha recibido hasta la fecha José Antonio Labordeta. En el monasterio de Veruela, cerca de 2000 personas compartieron recitales de los versos escritos por el abuelo y también sus canciones interpretadas por Amaral o el mítico Paco Ibáñez. Un homenaje en clave de crucigrama. Casillas que se fueron rellenando con mensajes dedicados al beduino o con las voces que recitaron los versos del abuelo. Nunca hacia ningún lado. También con sus propias letras, recopiladas por Antón Castro y sentidas en este Festival de Poesía del Moncayo. Yo me quedo con esa voz enorme que dice tanta verdad, sobre todo para buscar la libertad. 7 letras de horizontal, público, en vertical y con 6 amigos, también compañeros del partido por el que fue diputado en el Congreso. Está siendo algo muy emotivo, yo creo que además en un entorno como es el Moncayo, que yo creo que para Labordeta es un entorno muy poderoso. Como el de la emoción que pusieron Paco Ibáñez, Luzmila Mercerón o Amaral, entonando Banderas rotas. Pensando que la justicia crecería como un vuelo. Y ahora en el escenario pues había muchísima camaradería, ha sido fantástico. José Antonio Labordeta no pudo asistir a Veruela, pero sí que estuvo en el pensamiento de todos.